Yo voy a hablar de multicast también. Yernan hizo un trabajo muy bueno en hablar de lo que existe hoy. Esto, antes de que pregunten, no existe todavía. Tenemos por ahí algún software de prueba, pero eso es lo que viene, eso es lo que sigue. Existe un grupo de trabajo en el IETF, estamos trabajando en este tema, pero todavía no hemos llegado hasta el final. Entre otras cosas porque van a ver que se necesitan cambios en el hardware, por ejemplo. Entonces algo que tenemos que tener toda la industria de acuerdo antes de poder estandarizarlo completamente. Este tema se llama Beer, que traducido liberalmente al español significa cerveza. Entonces yo sé que Hernán y yo, si ustedes quieren hablar de cualquier cosa después, nos pueden invitar una cerveza con mucho gusto. Podemos hablar de lo que ustedes quieran. Entonces, la idea de Beer es muy sencillo. Uno de los objetivos principales de esto es simplificar la propagación de multicast a través de una red, entre otras cosas, quitando el estado de la red. Entonces, al final van a ver que no hay estado en ningún lugar. Entonces, la idea de esto es que vamos a codificar los receptores del multicast en el header del paquete que vamos a enviar. Simplemente eso lo vamos a hacer con un string de bits y cada receptor, claro, no es cada individuo, sino cada receptor, digamos un P o un C en una red, va a tener una posición en el string de bits. Entonces simplemente lo que esto hace es que al enviar el paquete a través de la red, yo hago el forwarding de acuerdo al string de los bits. Eso es todo. Muy sencillo. ¿Ya terminé? Ok. Una de las, a la pregunta de Rogerio, una de las razones que empezamos a hacer esto fue que, en efectivo, Segment Routing no soporta multicast. Y entonces estuvimos pensando, bueno, ¿cómo hacemos para que Segment Routing soporte multicast? Y con lo que salimos fue con esto. Entonces, lo que van a ver es cómo funciona. Mencioné que existe el grupo de Beer en el IETF, por ahí hay unos drafts que se pueden ir a leer. O pueden ver este primer slide y ya saben todo lo que hacen. Si no me creen, yo no sé. Entonces, la idea es relativamente sencilla. En este dibujo tenemos ahí 5 enrutadores. Entonces, tenemos lo que se llama un dominio de Beer, el lugar donde yo voy a mandar multicast. Y tengo, tengo aquí los enrutadores que tienen un loopback por algún lugar y les asigno un identificador. Ese identificador va a corresponder a un bit en el bit string ahí. En este caso puse solo 5 para el ejemplo. Entonces cada uno de ellos, aquí el A es el número 1, 2, 3, 4 y 5. Esto yo lo puedo anunciar en el dominio usando OSPF, por ejemplo, o ISIS, EIGRP, lo que ustedes quieran anunciar. Podemos anunciar que el enrutador A, por ejemplo, tiene el bit número 1. Entonces lo que va a pasar es que alguien ahí en el centro de la red va a recibir toda esta información, porque es OSPF. Y entonces va a poder construir básicamente una tabla de enrutamiento que vamos a usar, donde dice, bueno, el bit número 1 es el enrutador A, el 2 es B, y el 3 es C, después el 4 D y el 5 es... ¿Ok? Entonces lo que hacemos es que creamos una tabla, básicamente la vamos a llamar Bit Forwarding Table, donde vamos a poder hacer el forwarding de paquetes, la computación de paquetes, hacia los destinos, dependiendo de la posición de los bits. Esta tabla la creamos no solo basada en la posición de los bits, sino que vemos el enrutamiento del IGP, o SPF, o lo que sea que estén corriendo, y de ahí entonces tomamos la decisión cómo llegar, por ejemplo, de B a E, si nos vamos por aquí o si nos vamos para allá, o cómo hacemos para llegar ahí. Entonces la tabla se crea usando la información de OSPF, y entonces tenemos una tabla dentro del enrutador. Cuando llegue el paquete de Beer, simplemente lo buscamos ahí y mandamos hacia el destino que sea. Entonces, en este ejemplo, lo que tratamos de hacer es que tenemos a D aquí, que de alguna forma, y ahorita vamos a ver cómo, nos dice que quiere multicast. Y A por allá es donde está la fuente del multicast. Entonces, lo que va a pasar es que sabemos que D tiene la posición número 1 en este ejemplo. Entonces A envía un paquete de multicast
con los bits ahí en el header que dice 1. Entonces A no tiene otra opción que enviárselo a B. B lo busca en la tabla y como cualquier otra operación de conmutación, hace un AND lógico ahí con los bits en la tabla y se da cuenta que tiene que enviarlo para C. De nuevo, esto lo hizo basado en la tabla la información de OSPF, la topología de OSPF. Entonces ya sabemos que este es el camino más corto para llegar a D. Se la pasa a C, se hace lo mismo, entonces decide, bueno, lo mando para acá y ya llegó el multicast a D. Si tenemos, por ejemplo, ahora no solo es D, sino que E también quiere el mismo multicast. Entonces D era 1, E es un 3. Entonces A envía el paquete, ahora como tiene dos receptores aquí, envía el paquete con los bits puestos ahí, que dicen 4, ¿verdad? Ok, sí. Entonces envía, eso fue fuera. Era tan fácil, tan rápido que se fue mucho. Entonces envía los bits para allá, B hace el AND lógico y se da cuenta que tiene dos salidas. Entonces aquí es B el que hace, como cualquier otro lugar, la replicación de los datos. Envía una copia para C, que eventualmente entrega el paquete a D, y la otra copia para E, que era donde el destino. Igual, si tenemos el otro F, que también quiere, pues hacemos exactamente lo mismo. A envía el paquete aquí, que en este caso con todos los bits puestos, porque era 1, 2 y 3. B se fija y se da cuenta que tiene que replicar los paquetes. Y llega a E. C se fija en la tabla y se da cuenta que tiene que replicar los paquetes. Y ya llega al final. Entonces, básicamente, no hay mucha diferencia en la replicación de paquetes dentro de la red. No hay una replicación en el head-end y nada de esas cosas, sino que es dentro de la red. La tabla de enrutamiento está basada en el camino más corto, usando OSPF y SIS, o muy pronto también EGRP, para poder definir hacia dónde va el destino. Y la codificación de quién va a recibir esto se hace con esos bits, nada más. Si tenemos, por ejemplo, el caso aquí donde agregamos, si se ven la diferencia, agregamos aquí un link entre E y F. Entonces, en este caso tenemos ECMP, tenemos dos caminos que van hacia F. Entonces, lo que hacemos en este caso es que todo igual, pero aquí en B, lo que va a pasar es que B se da cuenta que en las dos entradas en la tabla está ese bit número 2 en común. Entonces, obviamente, va a hacer la replicación de alguna forma, pero como están los dos lugares, en lugar de enviarlo hacia los dos lugares, toma la decisión de uno. Eso lo hace usando los hashes normales que usamos siempre para hacer balanceo de cargas. Entonces, no hay nada nuevo ahí, simplemente es el hash. Y en este caso decidió enviarlo aquí por C. C tiene los dos bits puestos aquí y los envía. Una cosa importante que se van a dar cuenta, que se me olvidó explicar en el slide pasado, es que si ustedes ven aquí los bits están puestos, están puestos aquí los tres al principio. B, cuando divide el tráfico, cuando hace la replicación, envía solo los bits necesarios. Entonces, en el caso de que E es número 3 y decidió enviarlo para acá abajo, pues obviamente a C no le pone ese bit. Entonces ya se sabe que ese tráfico va para una rama del árbol completo que estamos haciendo. Entonces, conforme vamos replicando el tráfico, los bits los voy quitando de acuerdo a la decisión que tomé desde el forward. Entonces, no todos tienen la lista completa de quiénes son todos los receptores, sino que lo único que tiene la lista completa es la fuente, en este caso A. Y pues ahí va, dependiendo de cómo se replica la información, vamos quitando los bits para allá. Entonces, todo. Esto va a ser, digamos, en MPLS va a ser una encapsulación. Llegamos a un acuerdo por ahí de 256 bits, que es lo que vamos a tener. Lo que eso significa es que si yo tengo una red de MPLS, voy a tener 256 PS. Hay 256 destinos. O depende cómo lo implemente, puedo tener muchísimo más. Nosotros, en Cisco, podemos soportar esto y hemos hablado con otros vendedores y dicen que también pueden soportar 256 bits. Entonces, pues, eso es lo que vamos a hacer. El header de Beer es muy sencillo. Como se pueden imaginar, ahí es un TLB. Lo que tiene es un espacio muy grande ahí, que son los 256 bits que yo voy a poner. Pues no es nada muy extraño. Entonces, alguien va a preguntar, bueno, sí, muy bonito, pero yo tengo 1000 enrutadores en mi red. ¿Cómo hago para hacer esto? Con 256 no me alcanza. Entonces resulta que tenemos el concepto de un set, de un conjunto,
y el concepto de áreas. Entonces, dentro del header ese de Beer que vieron, existe la posibilidad de codificar un conjunto. Entonces, lo que esto va a decir es que, en este caso, yo digo, este es el conjunto número 1 y asigno independientemente los bits al conjunto número 1 del conjunto número 2. Como pueden ver aquí, este enrutador A, el conjunto número 1, tiene el bit número 1 y el D del conjunto número 2 tiene el bit número 1 también. Entonces, parece, como los dos tienen un 1, pues hay duplicación, pero como están en diferentes conjuntos, entonces yo ahora la tabla en realidad la construyo basado en conjuntos. Este es simplemente un número más que se añade a la tabla. Entonces la tabla, en lugar de solo ser 256 bits, tiene el set, el conjunto al principio. Y cuando llegue el paquete, yo me fijo en todo, el conjunto y los bits, y tomo la decisión de hacia dónde lo envío. Esto lo puedo configurar, como está aquí, donde tengo un conjunto contiguo, de manera que casi en este enrutador I puedo enviar el conjunto número 1 para allá y el conjunto número 2 para acá, sin ningún problema. O lo puedo hacer de una forma combinada, donde yo ponga aquí cerca, digamos, el enrutador del conjunto 1 y el conjunto 2, porque de todas formas el enrutador I, que es el que en realidad toma la decisión de dónde enviarlo, y el G y el H después, van a tener la tabla completa de los bits y el conjunto. Entonces, esto me da 256 por el número de sets que pueda tener. Yo creo que es un número de 8 bits, entonces eso da un número increíblemente grande de posibles puntos de receptores que podemos tener. Lo otro que puedo hacer, antes de llegar ahí, yo quiero que se fijen aquí, y no he dicho todavía cómo sabemos en el J, donde está la fuente, quién quiere recibir. Normalmente, con multicast lo que hacemos es que usamos PIM. Pues alguien se une y yo envío un PIM para arriba y todas esas cosas. En el caso de Beer, no hacemos eso, sino que no existe estado en el centro. Como voy a decir después, similar a lo que explicó Hernán ahora, podemos usar BGP, por ejemplo, para indicar quiénes son los receptores. Entonces, en el centro de la red no hay estado, sino que solo en las orillas de la red. Otra cosa que puedo hacer, si mi red es demasiado grande, es que puedo definir un área de Beer. Ya dijimos al puro principio que tengo un dominio, es una red donde tengo un dominio. Simplemente lo que hago con las áreas es que separo los dominios. Tengo dos dominios, donde hay un ABR, un borde de área, que separa estas dos áreas. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la numeración es independiente en las dos áreas. Entonces yo puedo tener un conjunto 1 con el bit número 1 al lado izquierdo y lo mismo del lado derecho, siendo completamente distintos destinos, distintos receptores en este caso. Lo único aquí es que el enrutador aquí en el centro, que es el del borde del área, es el que tiene que tener estado, porque está en el borde de los dos dominios. Entonces, a pesar de que está en el centro de la transmisión, está en el borde de los dos dominios. Esto es simplemente unir dominios, no es nada más allá. Entonces, normalmente con Beer, como ya dije, no tenemos PIM, no hay estado dentro de la red. Sí tenemos IGMP para que los receptores pues, señalen que quieren. Y Beer, que es la parte de la codificación en los paquetes. Generalmente, la fuente y los receptores, y esto lo podemos interpretar de diferentes formas, están conectados al enrutador de Beer en sí. En otras palabras, esto lo podemos extender, digamos, a un PE, y que el CE nos señalice. Lo puedo extender al CE si queremos, y que ahí señalice la máquina específica, una PC o quien sea que es lo que quiere el multicast. No hay ningún tipo de construcción relacionada con PIM, entonces no tenemos RPs, no hay nada de que si es sparse o dense o nada de esas cosas en ningún lugar. En este caso, lo que estamos creando es en realidad un mesh, una malla entre todos los puntos. Entonces esto lo que nos permite es que cualquier de los enrutadores que tienen un ID pueden no solo recibir datos, sino que pueden enviar datos. Los ejemplos que mostré antes teníamos A de un lado y los otros del otro lado. Otro tráfico para allá. Igual, si A quiere recibir y F está transmitiendo, pues F transmite para el otro lado. Porque la tabla la estamos formando de acuerdo a los caminos más cortos de unicast hacia ese receptor que es la dirección de un loopback.
Entonces, la dirección, el destino es en realidad el loopback de los enrutadores que están dentro de la red. Y como decía al final, esto puede ser un overlay de BGP para informar cuáles son los receptores. Como por ejemplo las extensiones de las que habló Hernán. O si yo quiero poner un controlador en algún lugar que sabe quién es el que quiere los datos de multicast, pues también lo puedo hacer. Y entonces ahí le informaría al PE o al enrutador donde está la fuente, le informaría cuál va a ser la máscara de los bits que tengo que poner para enviar el tráfico. Entonces, están implementando cosas como Segment Routing, por ejemplo, pues va de la mano. Tengo un controlador que decide todos los segmentos, tengo un controlador que decide hacia dónde envío multicast. ¿Y cómo se vería esto? Bueno, ya les conté cómo hacemos la tabla por aquí. Lo que pasaría entonces es que si E y F tienen un cliente por aquí que les dice por IGMP que quiere recibir multicast, en este caso, digamos, Starcom allí, cualquier fuente de un grupo específico, entonces esa información se envía usando, digamos, BGP, de E a A en este caso, y A entonces inmediatamente puede empezar a enviar los paquetes de multicast. Aquí en este caso ven que tenemos los 2 bits puestos porque tenemos F y E que quieren. Entonces la información viene para acá, se pasa y D es el que hace la replicación. Si en cualquier momento tuviéramos otra fuente, por ejemplo, como este caso, que tenemos otra fuente, como esta membresía al grupo ya se informó por BGP, entonces la fuente puede empezar a transmitir inmediatamente. No tenemos que esperarnos a que el estado de PIM se propague por la red, a que sepamos que tenemos una fuente nueva, a lo que hacíamos con Sparse Mode, que tenemos que ir a registrarnos al RP, encapsular el tráfico y todas esas cosas, no tenemos que hacer nada de eso. Entonces, simplemente, como ya nos informaron que queremos enviar el tráfico a EAF, si B, tiene una fuente, simplemente empieza a enviar los tráficos, sin ningún problema. Hernán acaba de hablar de MVPN, pero también obviamente podemos hacer MVPN sobre Beer. Esto simplificaría un poco los protocolos de los que Hernán habló. Entonces no tenemos que usar ni PIM, ni MLDP, ni RSVTE, ni replicación, Ingress Replication al principio del túnel, ni nada de esas cosas, porque todo se hace dentro de la red. Entonces esto representaría, como ya dije antes, más que todo un full mesh, un montón de túneles de punto, o el equivalente a túneles de punto a multipunto, para la distribución entre todos los PIs dentro de la red. De los perfiles de los que habló Hernán también, en el caso de Beer solo hay uno, todos conectados con todos. Y no hace falta distribuir ni MVPs ni nada más dentro de la red. Podemos usar lo mismo, como ya mencioné varias veces, el mismo plano de control de BGP para informar cuáles son dónde están los receptores, para que podamos simplemente empezar a enviar. Y existiría un solo canal de distribución. No existe un árbol por VPN ni nada de estas cosas, sino que es un solo. Sí requerimos, obviamente, de que exista dentro de los paquetes de Beer, que exista quién es la fuente y que los labels estén bien puestos para el contexto del VPN para poder enviárselo al receptor correcto, ¿verdad? Porque todo el tráfico va sobre el mismo plano de datos. Entonces, Beer es en realidad muy sencillo, la idea de propagación, porque usamos una tabla normal como siempre usamos. Al usar las tablas del protocolo interno, lo que estamos haciendo es heredando todo lo que el protocolo interno nos da, convergencia, todo ese tipo de cosas. No tenemos que converger 2 planos de control, no tenemos que converger OSPF y después converger PIM, en este caso, sino que simplemente convergemos una sola cosa. No tenemos el estado de multicast dentro de la red. En el caso de MVPN, pues ya lo habíamos eliminado, usamos BGP, pero eso no solo es para MPLS, sino que lo podemos usar en cualquier otra cosa, podemos usarlo simplemente sobre IP, si es lo que tenemos en la red. Entonces también elimina el estado de PIM y de cualquier otra señalización de multicast dentro de la red. Podemos usarlo no solo con BGP para señalizar dónde están los receptores, sino que lo podemos usar con un controlador de SDN o un PCE o lo que ustedes quieran usar por ahí. Y tenemos al final ese que es la comunicación de muchas fuentes a muchos destinos.
Entonces, cualquiera de los routadores de borde puede generar tráfico y cualquiera de los routadores de borde puede pedir el tráfico que les llegue de multicast. ¿Cuáles son las cosas buenas? Las desventajas tal vez son simplemente en cuanto a la escalabilidad, simplemente que el tamaño de los strings son 256 bits. Si tenemos una red más grande, pues tenemos que hacer cosas como sets y tenemos que hacer cosas como áreas. Entonces en un área tenemos aquí un enrutador en el centro donde va a tener el estado. En general nadie tiene el estado, solo el borde. Pero en este caso un enrutador o alguno, depende de qué tan grande sea nuestra red, tiene que tener un estado por ahí. Pero eso es solo una desventaja si la red de nosotros es más grande que 256 enrutadores de borde. Eso no quiere decir 256 grupos, ni 256 receptores, ni nada de eso, sino que 256 enrutadores de borde en el dominio de Beer. Entonces, como decía antes, yo puedo definir el dominio de Beer que sean los PS, o puedo definir el dominio de Beer que sean los CS, que probablemente es más grande, obviamente. Entonces, claro, depende de cómo lo defina, voy a tener que pensar en cómo crecer mi red o no. ¿Alguna pregunta? Excepto la que le hiciste a... que esa ya dijimos que vamos a celebrar beer con cerveza. Hay una muy buena aí de la BBC. A pergunta... De la Bogotá Beer Company, sí, por supuesto. Si el IGMP tiene restricción de versión, o sea, versión 2 o versión 3, para el protocolo de ruteo, AS o ISPF, ¿tienen la necesidad de una TLB o distinta? O si para el BGP hay necesidad de una Address Family o una SAFI nueva para esa clase de servicio. Sí, OSPF o ISS, necesitamos un TLB nuevo para anunciar para este enrutador cuál es la posición en el bitstream. Eso todo lo tenemos que anunciar. Entonces sí, por ahí hay unos drafts que definen cuál es el TLB para eso. BGP no cambia porque usamos la misma codificación que teníamos antes con MPPN para anunciar las fuentes. Y IGMP tampoco cambia porque eso está fuera del dominio de Beer. Sino que entonces el enrutador de borde simplemente recibe y tengo un usuario que quiere el multicast y se acabó. De ahí para el otro lado es donde empieza BGP. Entonces no hay ningún cambio, solo extensiones en OSPF y en este caso ISIS para poder codificar mi ID, nada más. Então, quando eu tenho domínio... Entonces, cuando tengo un dominio Beer y voy a señalizar, hacer un overlay sobre BGP, automáticamente inyecta, hace el advertise de eso dentro de la existente, GPTT existentes. Pero otro transporte dentro de la red. O sea, al final a BGP no le interesa qué es lo que está pasando, a BGP lo que le interesa es decir quién quiere el multicast. ¿Listo? La limitación en cantidad de IPs son solo los que necesitan participar en esos grupos multicast, ¿no? En recibir ese. Entonces, si el dominio Beer es solamente los PS y no llegan a los CS, los PS después se encargarán por Unicast de alguna forma y podría haber un PE por nodo y luego él resolverlo localmente, así que hasta podría ser 256 bits, 256 nodos. Sí, exactamente. Se puede hacer escalar independientemente de los sets de otras maneras. Sí, exactamente, tienes razón. No tiene que ser, primero que nada, no tiene que ser todos los PS de mi red. Pueden ser simplemente un subconjunto de esos PS. Eso ayuda a la escalabilidad. Y sí, lo que pasaría es que si el receptor, obviamente no es el PE, sino que está más para allá, entonces el PE lo que haría es que se fija en el contexto del VPN para enviárselo al CE correcto. Que eso es Unicast, obviamente, porque de todas formas es un enlace punto a punto. Y el CE se encargaría entonces de hacer la replicación. Ahora, en todo caso, si un PE tuviera dos CEs, por ejemplo, del mismo VPN, tiene que hacer la replicación local. Pero de todas formas, si el dominio de Beer fuera el CES, también tiene que hacer la replicación local.
Pero lo importante es que es replicación local, no es la replicación al ingreso. Porque en muchos casos lo que hacemos es replicar al ingreso de la red, en el P de ingreso. Y después entonces hay múltiples copias por toda la red. En este caso se replica obviamente lo más cerca del receptor posible, que es lo mismo que el paradigma normal de multicast. Buenas tardes, Ricardo Peláez de la Universidad de Ibagué. Usted comentaba que posiblemente implica cambios de hardware. ¿Cuál sería esa razón? Sí, eso pues obviamente lo podemos hacer en software, pero lo que pasa es que como construimos esas tablas para que se vean en los bits, lo ideal es que yo envíe el multicast y le haga la computación en hardware para que sea más rápido. Y entonces eso es todo. De que si tengo poquito tráfico, pues tal vez no importa. Pero si tengo mucho tráfico, pues va a ser más escalable en la caja que se haga en hardware. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro.